soy Beatriz Errante y hoy vamos a visitar Jaca y para empezar vamos a visitar la Catedral de Jaca. Espero que os guste el vídeo y vamos a ver qué tal está el edificio por dentro. Vení conmigo. La Catedral de Jaca está considerada como uno de los templos más importantes del primer románico español. Su construcción, a partir de 1077 por orden del rey Sancho Ramírez, está estrechamente vinculada a la propia fundación de la ciudad y la concesión de los fueros que le permitieron crecer y desarrollarse como pujante centro comercial en la ruta del Camino de Santiago. La concesión de la sede episcopal necesitaba una catedral para culminar el proceso de consolidación de la primera capital del primitivo reino de Aragón. Así surgió el templo bajo la advocación de San Pedro. La catedral conserva su estructura básica y configuración románica, una planta basilical de 3 naves de 5 tramos con sus correspondientes ábsides alineados, 2 puertas de acceso y una esbelta cúpula. En el ábside meridional se localizan los elementos que resumen el lenguaje arquitectónico característico del románico jaqués, difundido después por toda la ruta jacobea, el ajedrezado y las bolas que están presentes en los apoyos interiores. La maestría con que edificaron este armonioso templo, el refinamiento con el que fueron labrados los capiteles de las columnas de las 2 portadas, la ventana exterior del único ábside original conservado y el gran crismón de la puerta principal demuestran que fueron obras de auténticos maestros. El tímpano que decora el crismón, que fue dañado por un rayo hace siglos, está considerado un referente imprescindible en la simbología animal del arte románico. Igualmente ocurre con el ábside meridional, calificado por los expertos como una obra excepcional. El actual edificio es el resultado de sucesivas reformas, ampliaciones y destrucciones. Bien podría decirse que una visita al templo representa un viaje por la historia y la evolución del arte, desde las primeras manifestaciones del románico hasta las expresiones artísticas de finales del siglo XVIII. Todo está concentrado como si fuera un libro abierto en la Catedral de Jaca. El actual Museo Diocesano de Jaca es fruto de varias campañas de edificación y recuperación de obras de arte pertenecientes a la diócesis de Jaca. En la actualidad es uno de los más interesantes en lo relativo a pintura medieval de todo el mundo. Si bien el Museo Diocesano de Jaca está asociado a las famosas pinturas de la Iglesia de los Santos Julián y Basilisa de Bagués, un error imperdonable sería acudir a la sala donde se exponen y dedicar poca atención al resto de la exposición, repleta de pinturas, murales diversas, escultura en piedra y madera del románico y el gótico, orfebrería, etc. Se ubica en las antiguas dependencias claustrales de la catedral, que se ubicaba al norte del templo, y son las propias estancias
las que constituyen los recintos o espacios donde se exponen las piezas museísticas, de modo que el acceso al mismo se realiza por una de las puertas del costado norte del aseo jaquesa. Por tanto, catedral y museo componen un conjunto extraordinario que hace las delicias del amante del arte medieval. Recomendamos vivamente que el visitante al aseo jaquesa no se marche sin haber dedicado al menos una hora a este museo. En la panda oeste del claustro se exponen interesantes capiteles procedentes, en su mayoría, del propio y destruido claustro románico de la catedral jaquesa. Entre ellos hay que destacar el de un hombre que lleva atado a un oso, otro en que serpientes muerden o maman de pechos femeninos, o el de Sagitarios lanzando flechas. El refectorio de la catedral era un espacio alargado y articulado mediante arcos diafragma. En él se expone una excelente colección de pinturas murales románicas y góticas. San Juan de Ruesta. Se conservan pinturas románicas de mitad del siglo XII, procedentes del ábside de esta iglesia, con un Maiestas Domini rodeado por el Tetramorfos, un apostolado y una crucifixión. Al margen también se conserva un pequeño panel con el primer Cristo en majestad que tuvo esta iglesia y que luego se sustituyó por el actual. Nuestra Señora del Rosario de Osía. En el otro extremo se exponen las pinturas pertenecientes al llamado gótico lineal, siglo XIII, de la iglesia de la Virgen del Rosario de Osía. Por un lado, están muy completas, pero, de igual modo, se ha perdido la mayor parte de la policromía, restando, sobre todo, las líneas de contorno de las siluetas. En la parte del cascarón abisal se encuentra la inhabitual escena de la coronación de la Virgen y, en otros registros, algunos de momentos del martirio de Santa Lucía. Adosada a la sala anterior está la llamada Sala Bagués, que contiene las excepcionales pinturas murales románicas de esta iglesia, que ocupaban buena parte de la cabecera y los muros meridional y septentrional del templo. Las pinturas de la cabecera tienen la particularidad de no ofrecer el habitual Maiestas Domini rodeado de los evangelistas, tetramorfos, en el centro de la bóveda absidal, sino la escena de la ascensión de Cristo. La directora de este museo piensa que en el muro de los pies existiría la representación del juicio final presidida, en la parte superior, por el Cristo en majestad citado. Los muros laterales están divididos en bandas superpuestas, donde se recorren los episodios más relevantes de la Biblia. El maestro de Bagués muestra una gran capacidad narrativa, más propia del gótico que del románico. Desde el museo se puede acceder al patio cuadrado del original claustro. Lo más interesante es que desde él se tiene una visión perfecta y detallada del costado norte de la catedral, que hasta hace poco era inaccesible.
En el pasillo que comunicaba el patio claustral con la sala capitular se expone, singularizado, el extraordinario capitel del rey David músico, cuya réplica se encuentra en la lonja chica del muro sur de la catedral. El prestigio de este capitel se debe a su relativa buena conservación, a su iconografía, especialmente por mostrar en este personaje veterotestamentario coronado tocando un rabel y, sobre todo, a la compañía de músicos empleándose con una amplia colección de instrumentos, abarcando toda la superficie del capitel para que lo adopten posturas forzadas, casi escorzos. De la propia sala capitular se salvó la puerta de ingreso y los ventanales ajimezados que la flanqueaban, con sus columnas y capiteles. Algunos de estos capiteles se atribuyen al maestro Esteban, que sería discípulo del maestro de Jaca Fromista. La Torre del Reloj de Jaca es uno de los edificios más llamativos que integran el casco histórico de la localidad. Es una interesante muestra de gótico civil que fue construida en el año 1445. El puente de San Miguel es uno de los escasos puentes medievales que se conservan en el Pirineo aragonés. Es por eso que decidimos visitarlo e incluirlo en nuestro viaje. Bueno, por último nos encontramos en el puente de San Miguel de Jaca. Está construido en el siglo XV, aproximadamente, no se sabe muy bien la datación de su creación, y con este puente nos vamos a despedir por hoy. Hasta el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, espero que si os ha gustado mucho me deis un pulgar para arriba, y si deseáis suscribiros, pues sois bienvenidos a mi canal. Espero que nos veamos muy pronto. Hasta luego. El holandés errante se va a descansar, que está muerto. Dane.